¿Qué tienen en común Quintana y Homer Simpson? Probablemente soy la única persona en la Tierra que se ha hecho esta pregunta, pero os prometo que es todo lo que necesitáis para poder analizar un personaje en condiciones. Hoy vengo a hablar del estudio del personaje porque un amigo mío me lo pidió en el vídeo anterior y digo, ¿por qué no? Y de camino os enseño el truco que tengo para poder analizar un personaje. El estudio del personaje es algo que se nos ha complicado un poco a lo largo de la historia, pero vais a ver que todo se nos ha complicado un poco en la teoría de la literatura. Pero es normal, porque es un campo de estudio relativamente nuevo y los campos de estudio relativamente nuevos se apoyan en otro tipo de campos de estudio para poder desarrollar sus propias teorías, como es el caso de la lingüística, la historia o incluso el psicoanálisis. Esto es lo que ocurrió con el estudio del personaje. Se apoyaba mucho al principio del psicoanálisis. Los personajes se estudiaban como si fueran una especie de extensión del autor y como si pudiéramos estudiar la psique del autor mediante sus personajes, como si él mismo se proyectara en sus personajes. Pero realmente no tiene por qué ser así. Un autor no tiene por qué reflejarse en su personaje. También se tendía a hablar de personajes arquetipos, aunque este tipo de cuestiones se dan en literaturas un poco más antiguas como Cantares de Gesta, novelas de caballería, la comedia del arte italiana, etc. Prop propone que hay 7 tipos de personajes: el héroe, el rey, el auxiliar, el falso héroe, el agresor, el donante y la princesa y su padre. El héroe es el protagonista, el que se va a enfrentar a los peligros. El rey es aquel que le dará al héroe los motivos para llevar a cabo su misión. Luego, el auxiliar ayudará al héroe como una especie de escudero. El falso héroe es aquel que se aprovecha de la identidad de héroe, pero que en realidad sus acciones son malvadas. El agresor es evidentemente aquel que va en contra del héroe e intenta que no cumpla su misión. El donante es el que le da los medios al héroe para que pueda cumplir su misión. Y por último, la princesa y su padre, que son como un pack 2 en 1, que actúan como de recompensa del héroe. En realidad, Prop lo que propone son 31 esferas de acción, ni más ni menos, pero que las termina simplificando en estas 7. Pero este modelo hace un poco agua, ¿no? El estudio que hizo Prop para llegar a este modelo fue del cuento tradicional ruso, por lo tanto estudió sobre todo cuentos de princesas, de caballeros, de fantasía. Por lo tanto, intentar utilizar este esquema para otro tipo de literaturas más complejas, como por ejemplo Pedro Páramo o la Metamorfosis, pues es un poco complicado. Por otra parte, esto solo se basa en las esferas de acción de los personajes, es decir, en la función que cumplen dentro de la historia. Y esto realmente no nos habla mucho de los personajes, solamente de su función. Greiman los llama actantes y propone lo que conocemos como el modelo actancial de Greiman. Aquí lo central es el sujeto. El sujeto quiere conseguir un objeto, pero tiene que tener un porqué detrás. Este se lo dará el destinador. Como consecuencia de que el sujeto quiera conseguir un objetivo, aparece la figura del destinatario, que es aquel que se va a beneficiar de las acciones del sujeto. Muchas veces el sujeto será ayudado por el ayudante y, por supuesto, hay un oponente que intentará que el sujeto no cumpla su objeto. Voy a ilustrarlo mejor con un ejemplo que creo que se va a entender mejor, porque así explicado queda todo un poco extraño. Caperucita Roja es el sujeto y su objeto es llevarle comida a su abuela. Por lo tanto, su abuela se convierte en destinatario, ya que se va a beneficiar de esa comida. ¿Quién le pide que lleve esa comida? Su madre. Por lo tanto, se convierte en destinador. Por supuesto, el lobo es el oponente y el ayudante aquí es el leñador que acabará con la vida del lobo. Y creo que así se entiende mejor. Este modelo actancial sí que se puede extrapolar a otras obras, como por ejemplo La Regenta, pero seguimos teniendo el mismo problema. ¿Esto nos dice realmente algo de los personajes o solo nos habla de la función que tienen en la obra? Al fin y al cabo sigue siendo un modelo actancial, es decir, que habla de las acciones de los personajes. No podemos llegar a un estudio del personaje muy profundo diciendo que Álvaro Mesías se quiere acostar con Ana Ozores, porque ¿quién no querría acostarse con Ana Ozores? Por suerte llega Forster y revoluciona todo el panorama. ¿Cómo lo hace? Mezclando estos modelos actanciales con la idea psicológica que se tenía de los personajes. Es decir, mezcla lo que hacen los personajes con cómo evolucionan a través de la historia. Esto da lugar a dos conceptos que todos conocemos: personajes planos
y Redondo. En realidad, este es un poco el ABC del estudio del personaje y es un modelo muy sencillo y justamente por eso triunfa, porque es tan sencillo que todos lo entendemos. Es algo tan simple como que un personaje plano no evoluciona psicológicamente a lo largo de la trama y un personaje redondo sí que lo hace. Este modelo sí que se puede aplicar a cualquier tipo de forma narrativa, corta, larga, tradicional, oral, moderna, la que queráis. Los personajes ya no son solamente actantes que hacen cosas dentro de una historia, sino que tienen su propio mundo interior, sus propias ideas, sus propios sentimientos. Pero ahora nos surge otro pequeño problema. A veces distinguir un personaje plano de uno redondo puede llegar a resultar un poco complicado, aunque la idea en sí sea una idea muy sencilla. Y de hecho, esto ocurre con Quintaná. Es complicado saber si Quintaná es un personaje plano o redondo porque muestra una gran pasividad en la historia. Es casi un personaje secundario a pesar de ser el marido de Ana Ozores. Y que solo vemos que le interesa el teatro y la caza. Y aquí es donde os vengo a dar mi truco para solucionaros esta papeleta. Lo único que tenéis que hacer es comparar a cualquier personaje con Homer Simpson. Tal como lo escucháis, de verdad. Probablemente no existe un personaje más plano en la historia de la narración que Homer Simpson. Cada vez que le dice a Marge que se va a poner a dieta no lo hace, cada vez que dice que va a dejar de beber no lo hace, cada vez que dice que va a ser mejor padre, que va a cambiar, lo que sea, no lo hace. Siempre vuelve a ser el mismo personaje del principio de la trama. Si veis la serie desde el principio, que dudo que haya alguien menor de 30 años que lo haya hecho, y si no, alguien que esté lo suficiente loco como yo para hacerlo, que yo sí lo he hecho, os vais a dar cuenta de que el Homer Simpson del primer capítulo es el mismo que el del último capítulo. Incluso el resto de la familia Simpson tiene como ciertos avances personales, pero que Homer Simpson no tiene. Porque, por ejemplo, vemos a Marge sentirse frustrada por ser una madre que se encarga de 3 hijos, que son 3 trastos y que tiene un marido que es un borracho y que no hace absolutamente nada. Vemos la transformación de Lisa en budista, feminista, vemos que tiene un crecimiento personal, vemos que Bart también como que empieza a madurar y a sentir empatía por alguna de las víctimas de sus bromas, incluso por su madre. Incluso Maggie le pega un tiro al señor Barnes y nos damos cuenta de que es un bebé prodigio y que no era solamente el bebé mudo de los Simpsons. Pero es que nada de esto pasa con Homer. Da igual las veces que diga que va a cambiar porque no lo hace. Es más, es que ni siquiera tiene la intención de cambiar. En esencia, el personaje sigue siendo el mismo. Así que mi consejo es que cuando queráis saber si un personaje es plano o redondo, lo único que tenéis que preguntaros es ¿en qué medida se parece este personaje a Homer Simpson? Y para no dejaros con la curiosidad, ya os respondo yo a cuánto se parece Quintanar a Homer Simpson. Pues en realidad, Quintanar no tiene casi nada que ver con Homer Simpson, aunque a priori sí que parezca un personaje plano. Quintanar es en realidad un personaje redondo. Aunque durante más de la mitad de la obra Quintanar solo se muestra interesado por el teatro y por la caza, en el momento en el que tiene que tomar una decisión en cuanto a la afrenta de Álvaro Mesías, la toma, pero porque tiene que tomarla. Tiene que actuar en consecuencia y ahí vemos la transformación de Quintanar en el hombre que la sociedad le exige ser. Muchas veces se ha hablado de Quintanar como un cobarde, pero en realidad nada más lejos de la realidad. De hecho, en el duelo entre don Álvaro y Quintanar se dice explícitamente que Quintanar no siente miedo, siente tristeza. Quintanar está tomando una decisión que en realidad no quiere tomar, sino que la sociedad se lo exige. Él está teniendo un duelo con don Álvaro cuando en realidad le parece un absoluto despropósito tener un duelo con don Álvaro, porque si fuera por él, realmente perdonaría la infidelidad de don Álvaro. En realidad, todo este tema del duelo a Quintana le parece una absoluta exageración y un despropósito, lo cual en realidad es paradójico e irónico si tenemos en cuenta que Quintana es especialmente aficionado a los dramas de capa y espada, que van justamente de esto. Esto en realidad solo demuestra una gran madurez y una mentalidad muy avanzada para la época. Él prefiere perdonar a Mesías antes que enfrentarse a él, y de hecho no lo hace, porque Quintaná en ningún momento dispara a Mesías. Quintaná sabe perfectamente que él es un gran tirador y que si se dispusiera a disparar a Mesías, lo mataría enseguida, y además Mesías no es tan bueno con las armas como Quintaná, por lo tanto, de cierta forma, le perdona la vida.
Sin embargo, Mesías sí que es el cobarde, porque llega un momento incluso en el que piensa en Dios y siendo él mismo quien ha puesto muchas veces en cuestión la existencia de Dios y no es una persona especialmente religiosa. Por lo tanto, aquí nos estamos enfrentando a una especie de inversión de roles. También hay otro punto de inflexión en la obra en la que Quintaná se da cuenta de que realmente quiere a su mujer. Quintaná siente una especie de relación padre-hija un poco extraña con su mujer, pero principalmente es por la edad, porque Ana es mucho más joven que él. Nunca la ha concebido como un objeto de deseo, pero al final de la obra, cuando la salud de Ana vuelve a caer, él se preocupa por ella y en vez de irse a cazar como haría en cualquier otro momento, se queda con ella porque sabe que si se va, Ana lo único que va a hacer es empeorar. Además, Quintana también sufre una especie de transformación religiosa. Quintana no es que sea un hombre tampoco especialmente religioso, solo lo justo que la sociedad del siglo XIX le exige a un hombre, pero hacia el final de la obra él empieza incluso a ir a la iglesia y a tener más contacto y más relación con Don Fermín, por ejemplo. También reflexiona sobre sus propios actos y sobre lo que debería haber hecho en otros momentos de la obra, porque él es un poco consciente de que es en parte culpable de la infidelidad de Ana y Mesías, ya que él nunca se ha preocupado realmente de su mujer. Él se lamenta de la venda que tuvo en los ojos todo el tiempo que Ana estuvo con Mesías, ya que él es un poco quien da pie a esa relación entre Ana y Mesías. Pero a pesar de que el código de honor le exige que castigue tanto a Ana como a Mesías, él no lo hace y en realidad se lamenta de toda la situación que le ha llevado a tener que tomar una decisión que no quiere tomar. Por lo tanto, aquí vemos otra muestra de la mentalidad realmente avanzada que tiene Quintana. Y de hecho, tampoco tiene nada en contra personalmente ni de Mesías ni de Ana. De hecho, siente mucho amor por Ana y le da pena perder a Mesías, ya que él mismo también empieza una relación de amistad con él. Por lo tanto, no es que Quintana sea un personaje plano, simplemente es que su evolución en la obra es muy lenta. Así que ahora sabéis qué es lo que tiene en común Quintana con Homer Simpson y también tenéis la clave para poder analizar los personajes que queráis y os espero que os haya servido mucho y que os haya gustado el vídeo. Nos vemos otro miércoles.